6 de la tarde con 6 minutos. Bueno, siempre es interesante, importante reducir la cantidad de accidentes de tránsito. Lo contábamos recién, algunas dificultades en las calles de Santiago. Y para eso estamos con el académico de la Universidad Diego Portales, Franco Basso. ¿Cómo estás, Franco? Buenas tardes. Gracias, Lucho, por invitarme. Gracias, Willy. Hola, encantado de tenerte acá. Gracias a ti por venir. Bueno, lo que ocurre es que Franco es uno de los creadores de un modelo de desarrollo que predice hasta el 80% de los accidentes de tránsito en autopistas. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es un proyecto que estamos desarrollando con el profesor Leonardo Basso, de la Universidad de Chile, que consiste en utilizar información de los pórticos de la autopista. Particularmente estamos trabajando con Autopista Central, utilizar información que se obtiene de los pórticos para calibrar un modelo matemático que lo que hace es decir si es que en los próximos 5 minutos la probabilidad de que ocurra un accidente es o no mayor a lo habitual. Ahora, ¿cómo reciben la información de los pórticos? A ver, la información que se tiene en los pórticos es muy moderna. Es de las mejores del mundo, de hecho. La ley de concesiones que comenzó a funcionar hace 10 años hizo que fuese de los más modernos. Y todo el mundo sabe que los pórticos son esencialmente para cobrar, pero lo que no sabe es que los pórticos son tremendamente ricos en la información que puede captar. Por cada auto que pasa, nosotros somos capaces de ver cuál es su velocidad, cuál es su tipo de auto. Y con eso nosotros podemos calcular información cada 5 minutos. Por ejemplo, nosotros sabemos que en los últimos 5 minutos pasaron una cierta cantidad de autos, una cierta cantidad de camiones y una cierta cantidad de otros tipos de vehículos. Entonces, todo ese tipo de información, sumado a otro tipo de información como información meteorológica, nosotros la colocamos en un modelo matemático que utiliza toda esta información y nos dice si es que la probabilidad de accidente es o no más alta de lo habitual, particularmente en la autopista central. Y esta medida, estos datos y estas probabilidades que le entregan, ¿cuáles son las precauciones que se pueden tomar al respecto? Porque es difícil traspasar esa información al chofer. Claro, de todos modos. Nosotros estamos en un proyecto que, como decía, es súper nuevo, súper novedoso en el mundo, y hemos obtenido, como bien decía Lucho, muy buenos resultados, prediciendo hasta el 80% de los accidentes. Ahora vamos a pasar a una segunda etapa, que es implementación de un piloto. Nosotros estamos trabajando en Autopista Central, en el tramo que va desde Río Mapocho hasta Rondizoni. Y pretendemos el próximo año tener un software ya que esté funcionando para ese tramo. Ahora, la pregunta que planteaba Willy es súper interesante, porque en el fondo nosotros somos capaces de decir relativamente bien si es que va a ocurrir un accidente o no. Pero la gran pregunta es ¿qué hacemos con eso? Entonces, lo que hacemos no está del todo claro. Hay varias medidas potenciales que se podrían implementar. La primera de ellas, y yo diría que la más simple, es colocar velocidades sugeridas. Es decir, por ejemplo, si hay ciertas condiciones que están haciendo que aumente la probabilidad de accidente, nosotros podemos colocar en ciertos tramos de la autopista velocidades máximas. Por ejemplo, si estuviera lloviendo, ya, bajar la velocidad a tantos kilómetros. Exacto. Eso es una... Por ejemplo, yo estuve hace poco en Manchester, y en Manchester se utiliza este tipo de política en los cuales las velocidades, de hecho, no solamente son sugeridas, son obligatorias. Y esas velocidades se van modificando en función de las condiciones del flujo. Es una primera opción. Una segunda opción, que es un poquito más compleja y que habría que analizarla, podría ser alertar a los usuarios de que hay probabilidad de accidente. Entonces, las autopistas tienen todos estos paneles donde se indican distintas informaciones. Podría quizás avisarse probabilidad de accidente alta. Y una tercera opción, que también hay que estudiarla, es colocar barreras para el ingreso a la autopista. Porque una de las cosas que hace que la probabilidad de accidente aumente es cuando los flujos son demasiado altos. Es decir, la cantidad de autos que está entrando a la autopista es demasiado alto. Y una posible opción podría ser colocar una barrera a las entradas e ir modificando esto en función de lo que vaya diciendo el modelo matemático. Pero lo que dice el sentido común es que si se ponen barreras, sobre todo en momentos de alto flujo de vehículos, la congestión va a empeorar. Y ya sabemos que Santiago es una ciudad que está trabada de congestión. Claro, efectivamente, el problema de eso sería que traspasaríamos el problema fuera de la autopista.
¿cierto? Podríamos eventualmente disminuir el riesgo de tener accidentes en la autopista, pero congestionaríamos el resto. Por lo tanto, no es del todo trivial qué es lo que se va a hacer. Ahora, este proyecto, que ha sido parcialmente financiado por el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile, busca en una segunda etapa, una vez que esto ya esté implementado, definir cuáles son las medidas más adecuadas. Otra idea que podría eventualmente ser interesante es, definiendo cuáles son los puntos en la autopista que presentan mayor riesgo de accidente, nosotros podríamos tener lo que se llama una logística de la seguridad. Es decir, ir moviendo las distintas ambulancias, los distintos recursos hacia los lugares más riesgosos, cosa que en caso que pudiese eventualmente ocurrir un accidente, nosotros estemos más cerca para poder asistir. De acuerdo a lo que, Franco, ustedes han podido investigar o estudiar respecto al desarrollo de las carreteras y en este caso el comportamiento de los vehículos, velocidad, condiciones, qué sé yo, camiones, autos chicos, en fin. ¿Cuáles son los tipos de accidentes más comunes y por qué situaciones más o menos se producen en carreteras que ustedes han investigado? En el tramo central que nosotros hemos estudiado, primero voy a comenzar por las cosas que parecieran que podrían aumentar la probabilidad de accidente, pero por lo menos en el tramo que hemos estudiado no ocurre eso. Uh-huh. La meteorología. Nosotros teníamos la sospecha de que a mayor lluvia, a mayor tipo de visibilidad, de menor visibilidad, eso podría eventualmente aumentar la probabilidad de accidente. Eso no es así, a lo menos en el tramo central que hemos estudiado. Tampoco parece aumentar la probabilidad de accidente la composición del flujo, es decir, si es que hay más motos o más camiones, no es del todo claro que a lo menos en ese tramo se aumente la probabilidad de accidente. Ahora, ¿cuáles son los patrones o lo que nosotros llamamos la tormenta perfecta que por lo menos en ese tramo central hace aumentar dramáticamente los accidentes? Esencialmente en el tramo que nosotros estamos estudiando, es el tramo, como había dicho anteriormente, que va desde Mapocho hasta Rondizoni. Nosotros estamos estudiando yendo hacia el sur. Por lo tanto tenemos dos pórticos ahí, que son el pórtico de Toesca y el pórtico de Rondizoni. Lo que nosotros hemos observado, y es un patrón muy claro, es que cuando en el pórtico de Toesca ocurre una congestión mayor a lo habitual, porque todos sabemos que en Toesca en general hay congestión, sí, pero cuando hay una congestión mayor a lo habitual y esa congestión comienza a soltarse, y por otro lado, en el pórtico de Rondizoni las velocidades son particularmente bajas, es decir, con promedios inferiores a los 35 kilómetros por hora, ocurre lo que nosotros llamamos el efecto Fórmula 1. En Toesca empieza a liberarse el flujo, entonces la gente comienza a tratar de ganar el tiempo perdido. Y por otro lado, en Rondizoni, que está más adelante, tenemos velocidades que son más bajas de lo habitual. Entonces, esa combinación de una congestión se destapa versus velocidades muy bajas en Rondizoni es un patrón clarísimo de accidente. O sea, ahí el choque por alcance, pero a la orden del día cuando esos factores ocurren. Exacto, de hecho, la mayor cantidad de accidentes que ocurren en la autopista son efectivamente choques por alcance. ¿La presencia de camiones no genera mayor peligro? Porque de pronto hay camiones que van muy lento, con mucho material y a plena luz del día. Sí, eso... Y otros que van muy vacíos y rajados. También. Claro. Eso está en estudio aún. En el tramo que nosotros hemos estado estudiando, no podemos todavía aseverar que efectivamente los camiones aumentan la probabilidad de accidente. Pero nosotros tenemos la sospecha que en otros tramos, que son un poquito menos urbanos, eso podría eventualmente ser así. En el tramo central, en promedio, los camiones no son más allá del 6%. El 92% del flujo que anda por ese tramo son automóviles livianos. Entonces, la variación que ocurre cuando tenemos más camiones o menos camiones no es demasiado grande, cosa que sí podría darse en otros tramos que pretendemos estudiar, ¿sí? Por ejemplo, San Bernardo. Oye, Franco, ahora hay una cuestión que todos los que chofereamos, yo por ejemplo uso mucho la ruta 68 y verdaderamente hay que... ¿Cómo llega esta información al criterio, a la conciencia del usuario, del chofer? Porque yo que transito más o menos periódicamente por la 68, yo te diría que nadie respeta las velocidades. O sea, cuando hay a 120, yo soy muy aprensivo, entonces respeto las leyes del tránsito en la carretera, pero uno va a 120 y te pasan todos los autos que van de 130 para arriba.
¿cachai? En la zona donde dice bajar por zona de curva o lo que sea, 80 kilómetros a 100, nadie respeta, salvo que haya un carabinero con la pistola y ahí todos frenan. Entonces, ¿cómo se puede abordar que toda esta información llegue en un nivel consciente, criterioso para el usuario? Esencialmente, lamentablemente, yo creo que en todo el mundo y en Chile aún más, si es que no se pone la mano dura para limitar las velocidades, las cosas no van a cambiar. Por ejemplo, hace algún tiempo, hace harto tiempo ya, se colocaron los fotorradares. No sé si se acuerdan de eso. Sí, perfecto. Y fue un revuelo gigante. O sea, yo nunca logré entender qué era realmente lo que alegaban. O sea, están alegando no me dejan andar rápido. Entonces, he escuchado del Ministerio de Transporte que hay varias políticas con miras a implementar este tipo de políticas, porque la tecnología con la que contamos ahora es muy alta. Nosotros podríamos, y en varios países de Europa se hace así, está controlado por radar, y en distintos puntos, no solamente en autopistas, dentro de la misma ciudad. Y es tan simple como de que si tú andas más que eso, te llega un parte seguro. La otra vez conversaba con un amigo que me decía, sabes que en un día, la primera vez que me subí en auto, me gané 4 partes, porque no sabía que esto era así. Entonces yo creo que hace falta voluntad política. Pero pasa mucho que, por ejemplo, hay tramos de la carretera normal, donde dice ya, bajar a 50. Uno empieza a bajar la velocidad y el de atrás te empieza a presionar porque no piensa bajar. Se te pega, te hace luz. Claro, y pasa por el lado tuyo molesto, pero absolutamente discriminando, o sea, no tomando en cuenta en absoluto la medida de velocidad. Hay un tema cultural grave y yo creo que también lo que puede ser es que, claro, yo estoy pagando esta autopista, yo ando a la velocidad que quiero. Yo puede la ser uso como también quiero. un poco ese factor, ¿o no? Sí, pero es algo que hay que modificar. O sea, la cultura de conducción del chileno, si bien es mejor que otra de nuestros vecinos, yo creo que hay mucho por avanzar. Sí, también ha mejorado con el tiempo, pero hace falta aún más precisión en esta cuestión y mano dura, como dices tú. Y yo creo que si es que no se aplica mano dura, es muy difícil que cambie la mentalidad. Oye, Franco, con toda la proyección, digamos, futurista de la tecnología, ¿no puede llegar en algún minuto a que el sistema GPS satelital te pase una infracción directamente? Buen punto. Yo creo, no veo algo tan lejano eso. De hecho, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en los buses interurbanos. Los buses interurbanos normalmente tienen un pitito y cuando se supera eso, hay un ruido. Esencialmente lo que intentan hacer es que sean los mismos pasajeros que vayan donde el chofer y le digan calmado. Fiscalizando, claro. Sí, pero eso eventualmente no sería demasiado complejo enviarlo a Carabineros. Yo creo que están las tecnologías. Las mismas autopistas registran las velocidades. O sea, dentro de la información que tienen todas las autopistas está la velocidad. O sea, por ejemplo, si yo ahora me vine por la Costanera Norte y iba a 125 por el pórtico y por te lo señala. Las autopistas saben que yo iba a 125 kilómetros por hora. Y es una información precisa. Y saben quién eres porque te lee la patente. Y eso en esa autopista con tag no es posible, si la información es precisa, que con eso te parten, por ejemplo. ¿O todavía está eso que te digo yo? Yo estoy pagando, aquí yo ando como quiero. Yo creo que efectivamente no ha habido la voluntad política, porque como te digo, la tecnología está. Se puede hacer. Los pórticos están ahí, la información está ahí. Yo creo que efectivamente por parte de las autopistas quizás es más fácil cerrar los ojos a eso. Así nuestros clientes, que somos nosotros los automovilistas, están felices, no les ponen regla. Y la autoridad siente que esto es concesionado, se lavan las manos también. Exacto. Ahora, eventualmente, trasladar este modelo predictivo que tienen ustedes para reducir así de manera importante los accidentes, ¿se puede trasladar a otras carreteras o a una ciudad completa, por ejemplo, como Santiago, en un futuro inmediato, o muy difícil? Nosotros tenemos la información y el know-how de cómo hacer este tipo de modelos, pero para ello es importantísimo los datos. Y esa es la gran diferencia que hay en los últimos años. Como les decía, los pórticos que tienen las autopistas tienen información que es de primer nivel mundial. Bueno, en parte porque tienen que cobrar y esa parte les interesa que se haga bien. Ni que lo digas. Entonces, esa parte la hacen realmente muy bien. Entonces,
Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, en la autopista 68, información del flujo tan rica como la que tenemos en la autopista urbana, perfectamente se podría hacer modelos similares, pero para eso se requiere inversión. Lo mismo en las ciudades. Nosotros podríamos medir velocidades, medir información con respecto a los automóviles y también podríamos ganar información de qué es lo que está generando los accidentes, pero también requiere inversión. Yo en esto soy bastante optimista. Las nuevas tecnologías de estos modelos matemáticos que nos enseñan cosas van avanzando. Por otro lado, tenemos cada vez más información. Y si nosotros como profesores somos capaces de demostrar que estas herramientas son no solamente interesantes teóricamente, sino que sirven para disminuir accidentes, yo creo que la plata para instalar este tipo de tecnología en otras autopistas va a estar. De todas maneras. Franco Basso, entonces, académico de la UDP, con este interesante modelo que predice 80% de accidentes de tránsito de autopista. Qué lindo sería trasladarlo a más ciudades del país, a más carreteras. Así que muchas gracias por este aporte y por estar acá en Enradiados de Radio La Clave. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias, Julio. Encantado, Franco. Ingeniero matemático. Tremendo. Que flota por las matemáticas abstractas. Así que nuestros saludos a Stephen Hawking. Muchas gracias. Y nos quedamos con Planeta No, Sol a Sol. En Enradiados somos como tú. Somos la clave de todo.